Buenas a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, el objetivo entonces de este video es ver las cuestiones más importantes, ¿sí? Relacionadas con el programa RStudio. Y bueno, la idea es que ustedes después puedan seguir trabajando y alcanzarnos sus dudas. Entonces, yendo a las generalidades, primero, ¿cómo podemos abrir un archivo en R? Si ustedes ven aquí hay una carpetita, podemos apretar esto o si directamente ir a File, Open File. Me posiciono en la carpeta donde yo guardé mis archivos, ¿sí? En mi caso particular es bioestadística, intro R-clase 2, y ahí selecciono los dos archivos con los que vamos a estar trabajando y aprieto Open, ¿sí? También puedo hacer lo mismo desde aquí. Bien, es importante que con R seamos muy ordenados y ordenadas, es decir, es importante que ustedes tengan una única carpeta donde guarden todos sus archivos y a su vez van a ir viendo que clase a clase, a medida que vayamos avanzando, tal vez los archivos van cambiando, o sea, van incorporando distintos temas, entonces recomiendo fuertemente hacer una carpeta por clase, ¿sí? Y eso o bien guardarlo en un pendrive o en su compu, bueno, donde a ustedes les quede mejor. Entonces, como les decía, algunas cuestiones importantes antes de empezar. Es fundamental que en los distintos scripts, es decir, los archivos de R, no usemos ñ, no usemos tilde, ¿sí? Porque R rompe esas palabras, pensemos que está seteado en inglés, entonces no reconoce ni la ñ ni el acento. Si uno quisiera tomar apuntes, solamente marcando el numeral y escribiendo todo lo que quiera escribir, alcanza. Fíjense que yo acá todas las ideas, ¿sí? El archivo, tanto este como en la parte B, está guiada y cada uno de ellos, en cada renglón hay una idea, ¿sí? Y tiene al menos un numeral. En la clase me preguntaron por qué a veces ponía uno y por qué a veces ponía tres. No, es indistinto, simplemente es como para resaltar algunas ideas, pero no tiene nada que ver. Ya con un solo numeral alcanza para que R entienda que eso no es un comando que tiene que ejecutar, sino que es un apunte o una escritura que ayuda a la comprensión. R es muy sensible a las mayúsculas y a las minúsculas, por eso cuando tengamos que crear algún objeto, ahora ya vamos a ver qué es esto, eh, vamos a tener que ser coherentes, ¿sí? O todo en mayúscula, o todo en minúscula, o si usamos mayúsculas y minúsculas, bueno, después nos vamos a tener que acordar de eso. En caso de que no necesitemos ayuda o estemos, sí, perdidos con alguna función, R lo que tiene es que te permite hacer preguntas y es muy claro en sus respuestas, ya que permite poner o sea, poniendo el signo de pregunta y la duda atrás, no sé si se llega a ver aquí, eh, y corriendo esto, ¿sí? Ya R permite resolverlo. Pero vamos a cuestiones más básicas, aún así podemos entender todo bien. A modo de repaso, en la última clase estuvimos viendo que R se caracteriza por tener una pantalla dividida en cuatro partes. Esta primera parte, ¿sí? Del margen izquierdo superior, es donde se encuentran los scripts, o sea, donde uno va a poder escribir el código, ¿sí? Donde uno va a poder programar. Luego tenemos la consola abajo, que es donde vamos a ver todos los resultados, los procesos, nos va a tirar los errores o los warnings, ¿sí? Y acá quiero hacer un breve parate. R, si detecta algún error en el comando que estamos ejecutando, nos va a tirar específicamente qué es lo que está pasando, ¿sí? O sea, es muy, obviamente, o sea, lo tira en inglés, pero es bastante específico en cómo, en qué es lo que está fallando, ¿sí? Y después hay otro tipo de alertas que se llaman warnings, que son que no bloquean el trabajo, o sea, si hay un error, sí ya no se puede seguir hasta tanto se arregle, pero R, si te tira un warning, es una alerta que te permite seguir trabajando, ¿sí? O sea, no te bloquea.
Bueno, después tenemos el margen superior derecho, que habíamos dicho que era el environment o el ambiente, donde uno va a encontrar todos los vectores. Fíjense, o sea, los vectores no, los objetos que fuimos creando. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Estos son los objetos que creamos la última clase, pero para hacer para empezar de cero, yo los dejé, ¿sí? Y les quiero enseñar cómo borrar ese ambiente, ¿sí? Para empezar de cero y hacer algo nuevo y un paso a paso. Entonces, fíjense, si yo aprieto esta escobita, me dice, bueno, si estoy segura de querer borrar todos los objetos, yo le digo que sí. ¿Bien? Bien, nuevamente lo mismo les propongo así, borrar todo lo de la consola. Yo tenía otras cosas que había venido trabajando y otras con ustedes y propongo para que ustedes tengan ese ejercicio, si tienen la consola con cosas, la borren, ¿sí? Así empezamos de cero. Lo mismo acá, en mi caso está medio transparente la escobita, pero dice Clear Console, así que ahí pueden grabar. Pueden borrar, perdón. Bueno, y después tenemos esta parte donde nosotros vamos a ver los gráficos. Bueno, acá deberíamos ver los gráficos, pasa que todavía no graficamos. Vamos a tener la ayuda, ¿sí? Vamos a tener los paquetes, ¿sí? Bueno, y demás. Y también vamos a tener todos los archivos con los que vamos a estar trabajando. Bueno, entonces, para obtener ayuda, ¿sí? Dijimos, fíjense algo también que quiero aclararles antes de meterme de lleno, que es que acá están los números de cada línea, ¿sí? Cada línea tiene su número. Entonces, eso es muy útil porque cuando estemos trabajando, yo les voy a decir, bueno, chicos, vayan a la línea tanto. Y entonces ustedes directamente, si es que no tomaron nota y se corrieron las líneas, deberían estar en la misma línea. Deberían estar en la misma línea que estoy yo. Si eso es muy útil, R es bastante ordenado. Bueno, a ver. Entonces, si yo me paro aquí, por ejemplo, para usar la ayuda, siempre que quiera correr un comando, me paro en esa línea y aprieto el botón Run. ¿Sí? Entonces, fíjense que en la consola me tiró la ayuda de la media, o sea, me tiró, bueno, ¿qué hiciste? Le pediste ayuda, ¿sí? Para que te tire información de qué es la media. Y en esta pantallita, entonces, si yo voy para arriba, me tira justamente todo lo que es referido a la media, ¿sí? Cómo usarla en R, qué argumentos tiene para ejecutar un comando. Ahora no se vuelvan locos con esto porque en realidad lo que se está dando acá ayuda es de cómo escribirlo en formato programación. Pero qué significa, ¿sí? ¿Qué referencias tiene? Les tira un paper por si quisieran leer sobre la media. Y también les tira un ejemplo, ¿sí? Entonces acá les escribe un vector y otro comando que les pide que calculen esa media. Bueno, lo mismo si quisieran, por ejemplo, ¿no? Yo les puse algunos ejemplos acá, si quisieran calcular o quisieran tomar de ayuda, que es el boxplot, ¿no? Entonces se paran en esa línea, apretan Run y acá les va a tirar justamente qué significa el boxplot, cómo escribirlo en código, ¿sí? Fíjense, yo estoy yendo medio rápido tal vez, pero les tira unas referencias, ¿sí? Del gráfico, les da unos ejemplos de cómo pueden hacerlo y también les va a tirar seguramente una página web, ahora yo no la estoy encontrando, pero siempre les tira links de páginas web para seguir profundizando. Ahora, si desconocen, por ejemplo, el nombre de alguna función o de algo, ¿sí? Entonces lo que pueden hacer es poner de algún paquete, ahora vamos a ver, ¿se acuerdan lo que era un paquete? Que era, bueno, no me pueden contestar porque esto es un video, claro, pero un paquete todas eran aquellas como aplicaciones extra, ¿sí? Como si fuese un Play Store de celular, donde uno le va bajando aplicaciones justamente al celular, bueno, R lo mismo. Viene con lo básico, pero si queremos agregar cosas un poquito más sofisticadas, las tenemos que descargar que como les dije durante la clase, no ocupan lugar en la compu, ¿sí? Solamente ocupan en R y tampoco es que lo van a enlentecer, ¿eh? Para nada. Eh, entonces, si uno desconoce el nombre de alguna función determinada o demás, usa los dos signos de interrogación, ¿sí? En paquetes que ya tengamos descargados. Quiero hacer otra salvedad acá, y es que yo estos scripts les puse todo lo básico. Hay un montón de cosas que, por supuesto, nosotros en la cursada
no vamos a profundizar, ¿sí? Pero me parece que siendo un programa que lo van a usar en otra materia y siendo un programa que les va a ser muy útil en el resto de sus vidas profesionales, me pareció interesante que pudieran, digamos, tener todas las herramientas y después ustedes filtrar qué es lo más importante. Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo le quiero preguntar información sobre una función que permite calcular un tipo de test estadístico, debería aparecer. Vieron que no es automático a veces, no sé si llegan a ver, pero acá había un circulito rojo, eso era porque estaba pensando, ¿sí? Y acá me tiró directamente la ayuda sobre ese paquete estadístico y me dice, bueno, ¿cómo lo podés hacer y demás? ¿Sí? Esas son las distintas formas de pedirle ayuda a R. Ay, perdón. Fíjense que acá también tienen un help, ¿sí? Y acá también pueden explorar eso. Bueno, otra cosa, la instalación de los paquetes, ¿sí? La instalación de los paquetes es algo súper importante. Yo esto lo quiero correr acá, lo vamos a poner acá y lo hacemos ahora. Me quedo de la clase. Bueno, entonces, siempre hay varias formas de instalar un paquete, ¿sí? Yo, a los fines prácticos y didácticos, para no abrumarlos, les voy a explicar esta, que me parece que es como la más didáctica, que es escribir install.packages y entre paréntesis y fundamental las comillas, el nombre del paquete que vamos a descargar. En este caso, ggplot2. ggplot2 es un paquete muy importante que se va a usar, se los voy a escribir acá, ustedes no lo tienen anotado, tomen nota en sus scripts. Es un paquete muy importante, o muy útil, que se usa para gráficos, ¿sí? Para gráficos. Bien, entonces, lo que hago es, me paro en esta línea, en cualquier parte de la línea, ¿sí? Fíjense que las líneas a las que quiero correr, donde las que quiero correr el comando, no tienen numeral, ¿sí? Fíjense que si yo me paro en una línea con numeral y la corro, directamente saltó acá y ya está, y directamente ejecuta esta, ¿sí? Ejecuta la de install packages, o sea, estas que tienen numeral no las lee siquiera. Entonces, bueno, ya me instaló y acá me aparece que el package ggplot2 lo descargó de manera exitosa. Ahora bien, si yo lo tengo que usar, ¿qué tengo que hacer? Llamarlo, activarlo. ¿Se acuerdan que les había dicho eso? Entonces, para hacer eso, lo corro, ¿sí? Corro ese comando, aprieto run. Y entonces ya el paquete eh, está activo y listo para que yo pueda graficar. Ese paso es fundamental, ¿sí? Para poder usar un paquete. Bueno, si yo estoy en algún proceso importante y llego a no, o sea, si estoy en algún proceso importante, hay algunos procesos que llevan mucho tiempo, o sea, de corrida, es decir, el proceso de programación puede demandar horas, ¿sí? No lo que nosotros vayamos a hacer, pero hay a veces corridas que pueden llevar 1 o 2 días y uno tiene que frenarlo por el motivo que sea, aprieta escape e interrumpe ese proceso. También lo puede pausar. Bueno, entonces, vamos a empezar por el principio, ya hablamos de las cosas importantes y vamos a empezar a crear objetos. ¿Qué es un objeto? ¿Sí? Un objeto va a ser todo aquel elemento creado y guardado en la memoria de R. ¿Sí? Tiene un nombre y está almacenado en la memoria de R. Y digo en la memoria de R y no digo en la compu, ¿sí? Digo en la memoria de R porque queda guardado ¿en dónde? En el ambiente. Entonces, un comando básico, por ejemplo, yo digo, bueno, a ver, creo un objeto que se va a llamar n, ¿sí? Le asigno el nombre n y n es 15. Entonces, ¿qué voy a hacer? Siempre que quiera crear objetos, les tengo que asignar un nombre y para esa asignación de nombre tengo que poner la flechita, el signo menor y el guión, ¿sí? Y del otro lado todo lo que quiera. Entonces me paro en esta línea y corro run. Bueno, lo hice medio rápido. Fíjense, me paro acá, ¿sí? Fíjense
que se me creó en el ambiente un objeto igual a 15, ¿sí? Ahora yo me vuelvo acá en la consola, me aparece y me vuelvo a parar y lo vuelvo a llamar y digo, bueno, ¿qué es n? Y n entonces es 15, ¿sí? ¿Se ve? Está acá este resultado. En la consola recuerden que siempre va a estar el resultado. Entonces yo creo un objeto con el signo menor y la línea, ¿sí? El guioncito. Y del otro lado, en este caso lo hicimos muy sencillo, vamos a poner 15, pero podríamos poner lo que quisiéramos. Y luego llamo a ese objeto a ver qué es n. Y me fijo en la consola qué es lo que me tira. Vamos a complejizarlo un poquito más, ¿sí? Vamos a poner, eh, vamos a poner n ahora va a ser 46 más 12, ¿sí? Lo corro, se me crea un objeto que ahora es 58, pero yo quiero llamar a este objeto, quiero invocarlo para ver cuánto es. Y digo, bueno, es 58. Fíjense que ahora n igual 15 se borró. ¿Por qué? Porque si uso el mismo nombre que antes, el objeto anterior se pierde. Entonces es necesario, y esto es súper importante, que no usemos los mismos nombres porque los objetos se van reemplazando, ¿sí? Entonces por eso, para que nos queden todos los objetos creados, volvamos a correr ay, perdón, em, así, y acá, ¿sí? Ahí creamos nuevamente el objeto 15, me paro acá, perdón, hice me acá tengo que poner n así, vamos a ponerle n bis como le habíamos puesto, y así, y se ve, acá tengo dos objetos, uno de n igual 15 y uno bis igual 58. Ahora, ¿qué tal si tengo que o sea, si tengo que crear un objeto que tenga caracteres? ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, entonces, supónganse, acá el objeto lo llamé di por llamarlo, le puedo poner el nombre que me plazca. Entonces, pongo di, que es el nombre que le asigno, y sí o sí, si son letras, caracteres o palabras, tengo que ponerlo entre comillas. ¿Sí? Entonces, vamos a correr esto, se me creó un objeto que se llama di y que es a, y acá lo miro en la consola. Bien. Bueno, los objetos comunes en R vimos que eran los data frames, los vectores, las matrices y las listas. ¿Sí? Eso se los dejo a modo de repaso para que ustedes puedan justamente leerlos tranquilos. Nosotros justamente lo repasamos bastante en la clase. Ustedes en la materia de bioinformática van a ver otro tipo de vectores, otro tipo, perdón, de objetos, pero es importante que estos los tengan claros, ¿sí? Entonces, practiquemos un poco. Vamos a ver cómo podemos crear vectores, distintas secuencias y matrices, ¿sí? Algunas funciones muy básicas. Vamos a crear un vector que se va a llamar vector-a, que es la concatenación, por esto está C, o sea, la unión de los números 1, 2, 3 y 4. Entonces me paro acá y lo corro. Y fíjense, se me va a formar en el environment un objeto que se llama vector-a, que es de carácter numérico, que va del 1 al 4, incluido, por eso los corchetes, y acá dice los numeritos. Vamos a ver, eh, lo vuelvo a correr esto y lo llamo y por si quiero verlo en la consola, ¿sí? Otra forma de ponerlo es, otra forma de ponerlo, o sea, fíjense, la línea 94 es sinónimo de la línea 96. Bien, la línea 94 es sinónimo de la línea 96. Entonces, la línea 96 es lo mismo, voy a crear un vector que sea la concatenación de los números del 1, 2 puntos al 4. Y ahí me ahorro escribir todos los números, ¿sí? Fíjense que acá pasó lo mismo y me creó el mismo vector. Y si no, si quiero crear un vector de caracteres, eh, acuérdense que lo tengo que poner cada carácter entre comillas. Bien, bueno.
Ahora, si yo tuviese que crear un vector que tenga repetido, por ejemplo, 50 veces la letra A, en vez de usar la letra C, que significa de concatenar, voy a usar la letra re, o sea, la palabra rep, que significa repetir. Primero se pone el argumento que quiero repetir y después de la coma, cantidad de veces que lo quiero repetir. Entonces me paro acá, se me va a crear un vector donde debería ser 50 veces la letra A. O sea, y luego me paro en la segunda línea, la corro y bueno, si ustedes quieren contar, no es necesario igual, pero acá va a haber 50 veces repetido A. Ahora, si yo quisiese generar un vector que sea una secuencia, por ejemplo, una secuencia eh, de números, puede ser de letras también. Vamos a ver de números que es lo más fácil. Supónganse este primer ejemplo. Vamos a crear una secuencia que se llama sec1, que va desde 1 hasta 50, ¿sí? El signo dos puntos significa desde dónde hasta dónde. Entonces, ya creé fíjense acá está creado, ¿sí? Puedo hacer clic acá y ahí me aparece la secuencia, ¿sí? Puedo hacer también de esta manera, ¿sí? Es lo mismo, o sea, y me va a aparecer los números escritos de 1 a 50. O puedo, por ejemplo, en vez de usar los dos puntos, usar la coma y acá voy a crear una secuencia que va a ir de dónde hasta dónde, de 8 a 50. ¿Sí? Fíjense, acá y el objeto está creado acá. ¿Sí? Fíjense que ya creamos un montón de objetos. Bueno, les dejo los otros. A ver, quiero repetir esto, o sea, estos dos los vamos a ver, ¿sí? Pero me gustaría que después los exploren ustedes. Fíjense, voy a crear acá otra secuencia que vaya del 0 al 0,99, pero que esté separado por 0,01 decimal. O sea, no que sean números continuos, sino que fíjense acá, es esto. El primer número es 0,0, 0,01, 0,02, ¿sí? Son números enteros separados por 0,01 decimal. ¿Bien? Y esto es lo mismo que escribir esto. O sea, la línea 118 es exactamente lo mismo que la línea 121. Se los dejo para que ustedes investiguen y también les dejo esta de tarea para que piensen qué es lo que está haciendo acá. Ahora, ¿puedo combinar vectores? Claro que sí, ¿sí? Claro que sí. Fíjense, vamos a combinar acá. Vamos a unir el vector XX, este que tenía 50 veces la letra A, y este sec1. ¿Y qué va a pasar? ¿Sí? Vamos a llamarlo a Z. Bien. Fíjense lo que pasa. Acá abajo me aparece. Siempre que los vectores tengan el mismo largo, ¿sí? Voy a poder unirlos, los voy a poder ensamblar. Entonces me va a quedar una columna con el vector verticalizado, si existiese la palabra, del 1 al 50 y la otra columna con todo el vector A. ¿Bien? Bueno, después prueben ustedes a ver qué ocurre con este, ¿sí? Lo mismo para construir una matriz. ¿Se acuerdan lo que era una matriz? Justamente una matriz permitía combinar, digamos, distintos vectores, pero esos vectores tenían que ser en realidad del mismo tipo. Entonces, voy a hacer primero un vector que vaya del 1 al 20, ¿sí? Entonces, ahora voy a construir una matriz que tome primero ese vector del 1 al 20 y fíjense qué pasa acá. ¿Qué quiere decir ese 4 y ese 5? Ese 1 al 20 los ordene en 4 filas y en 5 columnas. O sea, yo voy a construir primero un vector que vaya de 1 a 20, pero que al armarlo como matriz, eso es lo que quiere decir esta función, lo establezca como 4 filas y 5 columnas. ¿Sí? Esto es exactamente igual
que ponerlo todo junto así, ¿sí? En el primer comando creo el vector y luego lo matriceo. Bien, bueno, hasta acá la primera parte.